En un pequeño pueblo olvidado de España, un niño pobre recibió una enseñanza que cambiaría su destino para siempre. Si alguna vez alcanzas el éxito, nunca olvides regresar para ayudar a otros. 20 años después, convertido en millonario, regresa para cumplir esa promesa. Pero lo que encontrará allí cambiará su vida y la de muchos para siempre. Valdeluz. Un pequeño pueblo escondido entre colinas doradas y campos de trigo que bailaban al compás del viento manchego. Allí, entre casas encaladas y calles empedradas, vivía un niño que parecía haber nacido de la misma tierra seca, Diego. Tenía apenas 8 años, pero sus ojos hablaban con la resignación de un adulto. Cada mañana, salía de la humilde casa de adobe que compartía con su madre enferma, calzando un par de zapatos que llevaban más cicatrices que su corta vida. Los cordones eran trozos de cuerda, y las suelas, remendadas con cartón y cinta aislante, dejaban pasar el frío del invierno y el polvo del verano. El trayecto hasta la escuela era corto, pero no sencillo. Los otros niños, con mochilas nuevas y meriendas envueltas en papel de aluminio, lo esperaban como se espera al protagonista de una burla. Le gritaban: «Ahí viene el mendigo. Diego sin pan». Y él, con la cabeza gacha, pasaba entre ellos como una sombra. Nunca respondía. Había aprendido que las palabras podían doler más que los golpes, pero también que el silencio era su único escudo. Pero aquel día, la burla fue más cruel que de costumbre. Uno de los chicos más grandes, hijo del alcalde, le lanzó un bocadillo al barro. «Toma, para que comas algo». Se rió. Diego lo miró con hambre y rabia contenida, pero no se movió. «Basta ya», gritó una voz fuerte desde la puerta de la escuela. Era la señorita Teresa. Teresa Martínez era maestra desde hacía más de 30 años. Había enseñado a generaciones enteras, y su voz firme tenía el poder de silenciar hasta al más travieso. Se acercó a Diego, lo levantó del suelo y, sin decir más, lo llevó de la mano hasta la pequeña aula de techos bajos y paredes de piedra. ¿Has desayunado algo?, le susurró al oído. Él negó con la cabeza. Ella sacó de su bolso una manzana y un trozo de pan. «Come, hijo. Con hambre no se puede aprender». Aquella mañana, Diego sintió por primera vez en mucho tiempo lo que era la ternura. No de su madre, que ya no podía ni levantarse de la cama, sino de alguien que no estaba obligada a ayudarlo. Alguien que simplemente lo hacía, porque sí. Al final de la clase, Teresa le pidió que se quedara. Sacó una caja de libros polvorientos del armario y los colocó sobre su pupitre. «Son tuyos. Léelos. Aprender es el único camino para salir de aquí, Diego». «¿Salir? ¿A dónde?» «A donde tú quieras. Pero primero, debes soñar. Y para soñar, necesitas palabras». Él los miró como si fueran lingotes de oro. Nunca había tenido un libro propio. Esa noche, en su casa de adobe, con una vela encendida junto a la cama de su madre, leyó hasta que se le cerraron los ojos. Los días siguientes, algo cambió en él. Seguía siendo el niño pobre, sí, pero caminaba más derecho, con los libros apretados contra el pecho. Y aunque las burlas continuaban, algo en su interior comenzaba a resistir. Una tarde, Teresa lo encontró solo en el patio, contemplando el atardecer. «¿En qué piensas, Diego?» «En irme de aquí algún día. En construir una casa grande para mi madre. Y en ayudar a otros niños como yo». Ella sonrió con ternura. «Eres especial, ¿sabes? Tienes fuego por dentro. Prométeme algo». «¿Qué?». «Si un día tienes éxito, si llegas lejos, vuelve. Vuelve a este pueblo, a esta escuela, y ayuda a los que vienen detrás». «Lo prometo, señorita Teresa». Pasaron los meses como hojas arrastradas por el viento. El invierno trajo consigo noches más frías, y la enfermedad de la madre de Diego empeoraba cada día. Su tos seca y persistente resonaba en las paredes de adobe como un reloj que marcaba el tiempo que le quedaba. Diego, con apenas 8 años, aprendió a preparar infusiones con hierbas del campo, a calentar paños con piedras al fuego, y a mentir con una sonrisa cuando su madre le preguntaba si había comido. En la escuela, Teresa seguía cuidándolo con un cariño silencioso.
Había gestionado que recibiera leche en polvo del comedor, y cada viernes le entregaba discretamente una bolsa con pan, fruta y libros nuevos. Diego no decía nada, pero guardaba cada gesto en su corazón como quien colecciona semillas para un futuro jardín. Una tarde de abril, Teresa lo encontró dormido sobre su pupitre. Tenía ojeras profundas y las manos llenas de tierra. Lo despertó con cuidado y le preguntó: ¿Qué ocurre, Diego? Él se quedó en silencio un momento y luego susurró: Mi madre está peor. Ayer no pudo levantarse. No tenemos más medicinas. Teresa sintió un nudo en el pecho. Sabía que los servicios sociales tardaban semanas en responder, y el médico del pueblo apenas pasaba una vez al mes. Sin pensarlo dos veces, tomó a Diego de la mano y lo llevó consigo. Caminó hasta la pequeña clínica rural, habló con firmeza con la enfermera y logró que alguien fuera a ver a la madre esa misma tarde. Esa noche, Diego no durmió. Se quedó despierto junto a la cama de su madre, mirándola respirar con dificultad. Cuando por fin se quedó dormido, soñó con algo que nunca había imaginado: él, de mayor, con corbata, caminando por una ciudad enorme. Soñó con rascacielos, con aviones, con palabras en otros idiomas. Y, sobre todo, soñó con volver al pueblo con los bolsillos llenos y el corazón rebosante de gratitud. A los pocos días, la señorita Teresa hizo algo que cambiaría el curso de su vida. Escribió una carta. No una cualquiera, sino una carta de recomendación dirigida a una fundación educativa de Madrid que otorgaba becas a niños en situación de pobreza extrema. En ella hablaba de Diego como si fuera su propio hijo, de su inteligencia, de su determinación, de su honestidad. Y adjuntó los dibujos, redacciones y resultados que él había logrado en sus clases. 2 meses después, llegó una respuesta. Diego había sido aceptado para un programa de educación a distancia con opción de traslado a Madrid si mantenía su rendimiento. Cuando Teresa le dio la noticia, él no lo podía creer. ¿Madrid?, preguntó con la boca abierta. ¿Irme, solo? No estarás solo, Diego, respondió ella con una sonrisa. Llevarás contigo todo lo que has aprendido aquí. Y a mí también. Aquella noche, Diego lloró. No de miedo, sino de gratitud. Por primera vez en su vida, se permitió creer que el mundo era más grande que Valdeluz. Antes de partir, una mañana de septiembre, fue a despedirse de Teresa. Ella le entregó una pequeña libreta con tapas azules. Aquí puedes escribir tus sueños, le dijo. Y también tus promesas. Diego la miró con ojos brillantes. ¿Y si no puedo volver? Volverás, dijo ella. Porque los que nacen con poco, cuando llegan lejos, no olvidan. Él la abrazó con fuerza. El tren salió poco después, llevándolo a un mundo nuevo. En el andén, Teresa se quedó de pie, viendo alejarse el vagón hasta que se perdió en el horizonte. No sabía si volvería a verlo, pero en su corazón, algo le decía que aquel niño de los zapatos rotos, algún día, regresaría. Madrid era una selva de cemento y ruido, un torbellino de luces, coches y voces en 1000 acentos distintos. Para un niño como Diego, acostumbrado al silencio de las colinas manchegas y al murmullo del trigo, aquello fue como aterrizar en otro planeta. Lo recibió el director de la Fundación Clara Campoamor, un hombre serio de traje gris y gafas redondas, que lo saludó con una mezcla de profesionalismo y amabilidad contenida. Aquí aprenderás más de lo que imaginas, Diego. Pero también tendrás que esforzarte. No será fácil, le advirtió mientras caminaban por los pasillos blancos del centro educativo. ¿Estás preparado? Diego asintió. Por dentro, sentía miedo. Pero también llevaba algo más fuerte, determinación. La residencia estudiantil era limpia, ordenada, y compartía habitación con otros 3 niños, todos de distintos rincones de España, uno de Sevilla, otro de Lugo, y uno más de Melilla. Al principio, le costaba entender sus acentos, pero pronto descubrió que todos compartían algo en común, venían de la nada y soñaban con llegar a todo. Las clases eran intensas, mucho más difíciles que en Valdeluz. Diego, que siempre había estado entre los mejores, se sintió torpe al principio. El álgebra lo confundía, el inglés lo aterrorizaba, y la informática le parecía un mundo imposible. Pero cada noche, mientras los demás dormían, él abría la libreta azul que Teresa le había dado y leía la primera frase que había escrito en ella. No vine hasta aquí para rendirme.
eso lo impulsaba a seguir. Estudiaba hasta que los ojos se le cerraban, y los fines de semana le pedía al bibliotecario que le recomendara libros de todo tipo. Aprendió a usar los ordenadores con rapidez, y poco a poco, sus notas comenzaron a mejorar. Pero no todo era estudio. En Madrid también conoció la soledad. Extrañaba a su madre, cuya salud seguía siendo frágil, y escribía cartas cada semana, que un voluntario de la fundación le ayudaba a enviar. También extrañaba a Teresa. A veces, en las noches de invierno, salía al balcón de la residencia y buscaba la estrella más brillante del cielo, convencido de que desde Valdeluz, Teresa estaría mirando la misma. Una tarde, mientras salía de clase, un grupo de estudiantes lo interceptó. No eran niños pobres, sino alumnos de una escuela privada cercana. Le vieron la ropa gastada, el acento rural, y comenzaron a burlarse. ¿Tú eres el becado del pueblo? ¿El campesino? Diego apretó los puños, pero recordó la voz de Teresa. El silencio es tu escudo, pero el conocimiento será tu espada. No respondió. En lugar de eso, siguió caminando, derecho, con la cabeza alta. No sabía que, entre quienes lo observaban desde la distancia, estaba una chica de cabello oscuro y ojos serenos llamada Lucía, que más adelante jugaría un papel importante en su vida. En su segundo año en Madrid, Diego descubrió algo que cambiaría su camino para siempre, la programación. Un profesor joven, apasionado, les enseñó a crear pequeñas aplicaciones informáticas. Diego quedó fascinado. Aprender a programar era como tener una varita mágica, con unas pocas líneas de código, podía crear herramientas, juegos, soluciones reales. Pasó semanas enteras trabajando en proyectos personales. Inventó una pequeña app para traducir recetas tradicionales a otros idiomas, y otra que permitía a agricultores rurales gestionar sus cultivos desde un móvil. La presentó en una feria de jóvenes emprendedores, y aunque no ganó, llamó la atención de un inversor local, quien le dio su tarjeta de visita. «Tienes talento, chico. Llama cuando tengas una idea seria», le dijo el hombre, antes de perderse entre la multitud. Esa noche, Diego escribió en su libreta azul: «Hoy he sembrado algo. No sé aún qué crecerá, pero lo cuidaré como Teresa me cuidó a mí». A los 17 años, Diego ya no era el niño de los zapatos rotos. Aunque aún llevaba ropa modesta y mantenía la misma humildad de siempre, sus ojos brillaban con una seguridad que solo dan los que han luchado contra la adversidad y han ganado una primera batalla. Su pasión por la tecnología se había convertido en algo más, una vocación. Gracias a una beca adicional, pudo asistir a talleres de innovación tecnológica en la Universidad Autónoma. Allí, rodeado de estudiantes mayores, se sentía pequeño otra vez, pero no por mucho tiempo. Fue en uno de esos talleres donde desarrolló Agriplan, una aplicación pensada para pequeños agricultores que no tenían acceso a tecnología avanzada. El software, intuitivo y en varios idiomas, permitía organizar la siembra, el riego, y hasta calcular el costo de producción con simples gráficos. El concepto era simple, pero revolucionario para el mundo rural. Presentó el proyecto a un concurso nacional de jóvenes emprendedores. Teresa fue la primera en saberlo. Le escribió una carta, como en los viejos tiempos, contándole cada detalle, cada línea de código escrita entre cafés y madrugadas. Días antes del concurso, la respuesta llegó. «Diego», gritó uno de sus compañeros en la residencia, corriendo por el pasillo. «Te han seleccionado. Estás en la final». Diego se quedó inmóvil. En su mente, vio la cara de su madre, su cama de adobe, los inviernos sin calefacción, y a Teresa, de pie en el aula, entregándole su primer libro. El día del concurso, vestido con una chaqueta prestada y una corbata mal anudada, presentó Agriplan frente a empresarios, profesores y periodistas. Cuando terminó su exposición, hubo silencio, seguido de un aplauso que pareció interminable. Esa misma noche, el jurado anunció el veredicto. El primer premio es para Diego Moreno, por su proyecto Agriplan. Él no lloró. Solo sonrió. Pero al subir al escenario, sacó de su bolsillo la libreta azul y leyó en voz baja la primera promesa que había escrito. «Volveré. Y cuando lo haga, no lo haré solo». Con el premio vinieron nuevas oportunidades, una beca completa para estudiar ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Madrid y la posibilidad de presentar su app ante una incubadora de empresas tecnológicas.
Fue en ese ambiente más profesional donde volvió a encontrarse con Lucía, la chica de mirada serena que años atrás lo había observado en silencio en aquella escena de burla. Ahora, estudiante de diseño gráfico, formaba parte del equipo de imagen de la incubadora. ¿Nos conocemos?, le preguntó ella al verlo en la presentación. Puede ser, sonrió él. Pero si no, me encantaría empezar ahora. Lucía no solo se convirtió en su colaboradora, sino también en su aliada. Juntos mejoraron el diseño de Agriplan, le dieron una estética más profesional y comenzaron a pensar en una versión internacional. Ella creía en Diego. Lo admiraba no solo por su talento, sino por su origen y su determinación inquebrantable. Y mientras el proyecto crecía, Diego nunca dejó de mirar hacia atrás. En cada entrevista, hablaba de Valdeluz. En cada reunión, mencionaba a Teresa. Y cuando la primera inversión seria llegó, 100.000 euros de una empresa agrícola catalana, lo primero que hizo fue comprarle a su madre una casa cómoda en un pueblo cercano a la clínica donde la trataban. Pero aún no había cumplido su promesa más grande. La libreta azul lo esperaba cada noche, abierta en la misma página. Volver al pueblo. Reconstruir la escuela. Ayudar a otros niños como yo. Y ahora, por primera vez, empezaba a parecer posible. El tren serpenteaba por los campos dorados de Castilla-La Mancha, atravesando pueblos dormidos, olivos antiguos y cielos infinitos. Diego, ahora con 28 años, miraba por la ventana con el corazón acelerado. Habían pasado 2 décadas desde que salió de Valdeluz con una maleta vieja y una libreta azul. Hoy volvía con una empresa en expansión, un equipo leal, y una promesa por cumplir. En su mano sostenía la libreta, ya gastada por el tiempo. En la página central, escrita con letra infantil, brillaban las palabras que habían guiado toda su vida. Si un día llegas lejos, vuelve. Ayuda a los que vienen detrás. Lucía, sentada frente a él, lo observaba en silencio. Llevaban 2 años trabajando juntos y 6 meses compartiendo algo más que proyectos. Ella conocía cada parte de su historia, y sabía lo importante que era ese regreso. ¿Estás listo?, le preguntó suavemente. Diego asintió. Sí. Aunque creo que mi corazón sigue siendo el de aquel niño que temblaba el primer día de escuela. Cuando el tren llegó a la pequeña estación de Valdeluz, Diego sintió que el aire tenía otro sabor. Más limpio, más real. Bajó con paso firme, saludando con respeto a cada rostro que se cruzaba en el camino. Algunos lo reconocieron al instante. Otros, al oír su nombre, abrieron los ojos con asombro. «¿Eres Diego Moreno?», exclamó una mujer mayor en la plaza. «El hijo de Clara, la que vivía cerca del arroyo». «Ese mismo», respondió él con una sonrisa. El pueblo no había cambiado mucho. Las casas seguían encaladas, el molino viejo aún resistía, y la escuela era una ruina. Techos caídos, ventanas rotas, un silencio triste entre paredes que un día estuvieron llenas de risas. Diego se acercó con respeto. Puso una mano sobre la verja oxidada y cerró los ojos. Recordó su pupitre de madera, el olor a tiza, la voz de Teresa pronunciando su nombre con ternura. Lucía se acercó por detrás, tomó su mano. «Es hora». Días después, Diego convocó a los vecinos en el salón del ayuntamiento. Había preparado todo con cuidado: planos, presupuesto, cronograma. Explicó su idea con pasión. «No quiero hacer una escuela cualquiera. Quiero construir un centro de aprendizaje rural con tecnología, conexión a internet, huerto ecológico, talleres de robótica, y becas completas para los niños que más lo necesiten. Quiero que ningún niño de Valdeluz vuelva a tener que marcharse por falta de oportunidades». Los murmullos se convirtieron en aplausos. Muchos lloraban. Al fondo, una figura anciana se puso de pie con dificultad. Todos se giraron al verla. Era Teresa. El corazón de Diego se detuvo un instante. Hacía años que no la veía. El cabello ahora blanco, el bastón tembloroso, pero la misma luz en los ojos. Avanzó lentamente hasta llegar frente a él. Lo miró, lo tocó en la mejilla, y con voz quebrada dijo: «Sabía que volverías». Diego se inclinó y la abrazó. Lloró, sin esconderse.
como aquel niño al que ella había protegido cuando nadie más lo hacía. Lo logré, maestra, susurró. Y ahora quiero que vea lo que vamos a construir. La reconstrucción comenzó un mes después. Diego contrató arquitectos locales, ingenieros jóvenes, y se aseguró de involucrar a los propios vecinos. Cada pared levantada era un símbolo de esperanza. Cada aula reconstruida, un acto de justicia. El día de la inauguración, el pueblo entero se vistió de fiesta. Teresa, en silla de ruedas, cortó la cinta con una sonrisa que iluminó el valle entero. Diego pronunció un discurso sencillo pero poderoso. Esta escuela es más que ladrillos. Es un faro. Para que ningún niño vuelva a sentirse invisible. Para que todos los sueños, incluso los más humildes, encuentren aquí su primer impulso. Al final del acto, entregó a Teresa una placa con una inscripción. A la maestra que sembró el futuro de un niño, y con él, el de un pueblo entero. Esa noche, sentado bajo las estrellas, Diego abrió la libreta azul por última vez. Escribió: la promesa está cumplida. Pero la misión apenas comienza. Lucía se acercó, se sentó a su lado, y le apoyó la cabeza en el hombro. ¿Y ahora qué? Diego la miró, con la misma chispa que había en los ojos del niño que alguna vez fue. Ahora, ayudamos a más pueblos. A más niños. Porque si uno de nosotros lo logró, muchos más pueden hacerlo. Y así, en medio del campo manchego, donde todo había comenzado, nació un nuevo capítulo. No el final feliz, sino un principio lleno de luz. La escuela de Valdeluz se convirtió en un modelo. La prensa comenzó a hablar del joven millonario que volvió al pueblo para cumplir una promesa de infancia. Las redes sociales replicaban las imágenes del centro con sus aulas coloridas, sus laboratorios de ciencia, sus talleres de carpintería y robótica. Pero Diego sabía que no era suficiente. Había muchos Valdeluz en toda España. Muchos niños como él, sin voz, sin recursos, sin nadie que les dijera, tú puedes. Así nació Fundación Raíces. Las raíces, explicó Diego en la presentación oficial en Madrid, son lo que nos sostiene. Lo que no se ve, pero da vida. Nosotros vamos a ser raíces para miles de niños. Sin ruido, sin ego, solo con hechos. Fundación Raíces fue registrada como una ONG con sede en Madrid, pero con vocación nacional. Su misión, reconstruir escuelas rurales, ofrecer becas completas, formar a maestros, proveer acceso a tecnología en zonas olvidadas. Y, sobre todo, encender esa chispa en los ojos de los niños que nadie más miraba. Lucía diseñó la imagen visual de la fundación, un árbol brotando de una libreta abierta. El logo conmovió a Teresa, que fue la primera madrina simbólica del proyecto. ¿Y cómo piensas financiarlo todo?, le preguntaron periodistas. Diego sonrió. Yo pongo el capital inicial. Y buscaré aliados que crean en algo más grande que los beneficios, que crean en los niños. Durante los 2 años siguientes, Fundación Raíces creció de forma vertiginosa. Se reconstruyeron 7 escuelas en Castilla-La Mancha, 3 en Extremadura y 5 en Andalucía. En cada lugar, Diego pedía una sola condición: conocer personalmente a los maestros. Quería escuchar sus historias, como había escuchado a Teresa. Quería asegurarse de que cada niño tuviera, al menos una vez en la vida, a alguien que creyera en él. Los correos llegaban a cientos. Peticiones de ayuda desde Galicia, Aragón, incluso Ceuta. Diego ya no podía estar en todos los sitios, pero formó un equipo comprometido, compuesto por antiguos becados, voluntarios universitarios y profesores jubilados. Un día, mientras caminaban por un centro nuevo en La Rioja, Lucía lo miró con ternura. Has creado algo más fuerte que cualquier empresa, Diego. Has creado una cadena de gratitud. Él asintió, emocionado. Y todo empezó con una libreta, y una maestra que no se rindió. En una gala nacional de educación, Diego fue premiado con la Cruz de Alfonso X el Sabio, una de las mayores distinciones del país por su labor educativa. Subió al escenario con traje oscuro, pero en el bolsillo, como siempre, llevaba la libreta azul. Este reconocimiento no es mío, dijo ante el micrófono. Es de los niños que luchan por aprender. Es de los maestros que enseñan con hambre en el estómago. Es de mi madre, que me enseñó el valor de la dignidad. Y es de Teresa,
que un día me dijo, si llegas lejos, vuelve. El aplauso fue largo, pero Diego ya pensaba en lo que vendría después. ¿Y ahora?, le preguntó Lucía, sonriendo. Él la miró. La tomó de la mano. Ahora fundamos Raíces Globales. Porque hay niños que nos esperan en América Latina, en África. Y porque una promesa verdadera nunca se detiene. Solo crece. Era una mañana de otoño. Las hojas caían en los jardines de la sede de Fundación Raíces en Madrid. Diego, como cada lunes, revisaba la correspondencia física, un hábito que se negaba a delegar. Entre sobres con membretes institucionales y carpetas de proyectos, apareció uno distinto, papel reciclado, letra infantil, sin remitente. Lo abrió con curiosidad. La tinta era azul, temblorosa, escrita con esfuerzo. Hola. Me llamo Ismael. Tengo 10 años. Vivo en un pueblo que no sale en los mapas. Mi madre limpia casa si no tengo papá. Me gustan los ordenadores pero en mi escuela no hay. El maestro dice que soy listo. Vi su escuela en la tele y le escribo porque quiero aprender. No sé si esta carta llega. Pero por si sí, gracias por lo que hace por los niños como yo. Diego leyó la carta una vez. Luego otra. Y otra. La dejó sobre su escritorio, se apoyó en la silla, y miró al techo durante varios minutos. No eran las palabras. Era el eco. Porque esa carta, era su propia voz, 25 años atrás. ¿Dónde está este niño?, preguntó Diego a su equipo esa misma tarde. No hay dirección completa. Solo pone Cortijillo Alto, cerca de Almendralejo, Badajoz. Es probable que sea una pedanía, explicó Marta, una de las coordinadoras regionales. Entonces iremos. Diego se puso de pie. Personalmente. ¿Tú? ¿Estás seguro? Más que nunca. Porque yo también escribí una carta una vez. Y alguien me escuchó. 2 días después, acompañado por Lucía y Marta, Diego llegó a Cortijillo Alto, un núcleo de apenas 50 casas. El maestro de la escuela local, una edificación humilde con 2 aulas, los recibió con sorpresa. «Claro que conozco a Ismael», exclamó. «Es un niño especial. Muy despierto. Vive con su madre en una casa al borde del pueblo». «No me diga que de verdad han venido por él». «Sí», respondió Diego. «Y quiero conocerlo». Cuando Ismael los vio llegar, se escondió tras la falda de su madre, una mujer delgada de rostro cansado. Diego se agachó, sacó de su bolsillo la carta, y sonrió. «Gracias por escribirme. ¿Puedo ver tu escuela?». Los ojos del niño se iluminaron. Esa noche, Diego tomó una decisión. No solo ayudarían a la escuela de Cortijillo Alto. Lanzarían una nueva iniciativa, Proyecto Eco Raíces, una red de microcentros tecnológicos móviles, con furgonetas adaptadas como aulas digitales que recorrerían pueblos remotos. El primero llevaría el nombre de Ismael. Y él sería el primer alumno en probarlo. Semanas después, el aula móvil de Ismael 1 llegó al pueblo. Tenía ordenadores, pantallas interactivas, conexión satelital y energía solar. El maestro lloró. La madre de Ismael también. El niño subió los escalones con timidez, como si entrara en una nave espacial. Diego lo observó desde la puerta. Se le acercó y, sin decir nada, le puso en las manos una libreta azul. «Es para ti. Para que empieces a escribir tus sueños». Ismael la miró como si fuera oro. La abrazó contra el pecho y susurró. «¿Puedo escribirle otra carta cuando aprenda más?». «Todas las que quieras», respondió Diego, con un nudo en la garganta. Aquella noche, Diego anotó en su propia libreta. «Recibí una carta. Respondí con una escuela. Pero fue él quien me devolvió el sentido». Y entonces supo que la historia no tenía final. Porque mientras haya un niño escribiendo, soñando, esperando, las raíces seguirán creciendo. La escuela de Valdeluz lucía más viva que nunca. Flores en las ventanas, risas en los pasillos, tabletas y libros conviviendo en armonía. Cada semana, llegaban visitantes de otras regiones para aprender del modelo Raíces. Y allí,
entre tantos avances, siempre había una figura sentada en el banco de piedra bajo el almendro, mirando con orgullo tranquilo: Teresa. Los años le pesaban. Su paso era más lento, su voz más suave. Pero su mente seguía luminosa. Cada vez que podía, conversaba con los niños. Les contaba historias, les leía en voz alta. Era la abuela de todos. Un día de invierno, Diego la encontró sentada bajo el almendro, envuelta en una manta. Miraba al horizonte, en silencio. ¿Hace frío, Teresa?, preguntó él, colocándole una bufanda. No más que otros inviernos, dijo ella con una sonrisa débil. Pero siento que este será mi último. Diego se sentó a su lado, conmovido. No diga eso. Tiene aún mucho que enseñar. Teresa lo miró con ternura. Ya enseñé lo que tenía que enseñar, Diego. Lo demás, lo estás haciendo tú. Y lo harás mucho mejor. Días después, cayó enferma. Nada grave al principio, pero el cuerpo ya no respondía. Los médicos fueron claros: no había mucho que hacer. Teresa lo entendió mejor que nadie. Pidió algo sencillo: volver a casa. Y ver la escuela una última vez. Así lo hicieron. Diego organizó todo. Una camilla junto al almendro, una manta tejida por los niños, un cuaderno con mensajes de cada alumno. Cuando la trajeron, el pueblo entero estaba en silencio. Teresa miró las ventanas, los pupitres, el mural de colores en la fachada. Sus ojos brillaban de amor. Nunca imaginé que una semilla sembrada en un niño diera tanto fruto, susurró. Diego se arrodilló junto a ella. Todo esto existe por usted. No, corrigió ella. Existe porque creíste. Porque cumpliste. Porque no olvidaste. Entonces le entregó algo que había guardado durante años, una foto amarillenta. En ella, un niño de mirada triste, con una libreta azul en las manos, sonreía apenas ante la cámara. Ese eras tú. El día que escribiste tu primera historia. Diego la abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Esa misma noche, mientras la luna llenaba de plata los campos de Valdeluz, Teresa se fue en paz. Dormía. Como quien simplemente cierra un libro. El pueblo entero acudió a su despedida. Diego pronunció unas palabras junto al almendro. Se fue una maestra. Pero nos dejó una escuela, una fundación, un futuro. Teresa no está en una tumba. Está en cada niño que vuelve a creer. En cada maestro que no se rinde. En cada carta escrita con esperanza. En su honor, Diego decidió renombrar la sede central de la fundación. A partir de entonces, se llamó Centro Educativo Fundación Raíces Teresa Gómez. Y cada año, en la fecha de su partida, los niños plantaban un árbol en su memoria. Porque como ella enseñó, un maestro no muere. Solo se convierte en semilla. Años después de la partida de Teresa, la Fundación Raíces se había expandido por todo el país y más allá. Escuelas en zonas rurales de Galicia, aulas móviles en los Pirineos, becas completas para jóvenes de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Pero lo más importante ya no era lo que Diego construía, sino lo que los demás empezaban a construir por sí mismos. Uno de ellos era Ismael, el niño de la carta. Tenía ahora 16 años. Alto, delgado, con el cabello siempre revuelto y una mente inquieta. Gracias al programa de becas de Raíces, estudiaba en una escuela secundaria tecnológica en Sevilla. Su pasión eran los algoritmos, pero también las historias. Como si el niño que fue aún viviera dentro de él, seguía escribiendo cartas. Una de esas cartas llegó a Diego. Querido Diego, hoy nos enseñaron a programar en Python. Pero lo que más me gusta sigue siendo escribir. He pensado en estudiar ingeniería, pero también literatura. ¿Puedo ser las dos cosas? Quiero ayudar a los niños como yo. Como tú. Como fuimos. Gracias por encender esta chispa. Diego la leyó con orgullo. Y le respondió. No tienes que elegir. Puedes ser todo lo que sueñes. Serás un hijo del viento, como Teresa decía. Los que viajan, los que regresan, los que siembran.
En un evento anual de la fundación, se presentaron varios jóvenes becados para contar sus historias. Había una joven gitana que había abierto una biblioteca comunitaria en Cádiz. Un pastor del Pirineo convertido en arquitecto que ahora diseñaba escuelas sostenibles. Una joven de padres inmigrantes en Murcia que lideraba un programa de alfabetización digital para mujeres mayores. Cada uno de ellos subió al escenario con orgullo. Hablaban con pasión. Con sentido. Con propósito. Diego los miraba desde la primera fila, con Lucía a su lado. «Son mejores que nosotros», susurró ella. «Justamente por eso valió la pena», respondió él. Pero hubo un momento especial. Cuando Ismael subió al escenario con una libreta azul. No la original, claro. Sino una suya. Llena de ideas, de fragmentos de código, de poemas. La levantó y dijo: «Esta libreta es mi raíz. Y mi vela. Porque me recuerda quién soy y hacia dónde voy. Y cuando me pregunten por qué quiero enseñar, diré lo que alguien me dijo una vez, porque alguien me escuchó cuando solo era un niño con una carta sin dirección». La ovación fue larga, sincera, vibrante. Diego se puso de pie. Y comprendió que había llegado el momento de dar un paso más. Esa noche, en la azotea del edificio central, con la ciudad iluminada a sus pies, Lucía le preguntó: «¿Y ahora qué?». Diego la miró. Sonrió. «Ahora me toca a mí soltar. Ellos son los nuevos jardineros. Yo quiero ser viento». «¿Viento?». «Sí. Para llevar las semillas aún más lejos». El sol despuntaba en el horizonte, bañando de luz dorada las montañas y valles que rodeaban Valdeluz. El pueblo, que tiempo atrás había estado dormido bajo la sombra de la pobreza y el abandono, ahora despertaba con un aire de renovación y esperanza. Diego regresaba por primera vez en años, no solo como visitante, sino como parte de una ceremonia especial, la inauguración del Centro Cultural y Educativo Teresa Gómez, un espacio multidisciplinario que combinaba escuela, biblioteca, centro tecnológico y un pequeño museo dedicado a la historia de la fundación y a la vida de Teresa. Los habitantes del pueblo, los niños y jóvenes, sus familias y antiguos vecinos llenaban la plaza central. Había pancartas, música, flores y sonrisas por doquier. Diego estaba acompañado por Lucía, Ismael y otros jóvenes que habían crecido gracias a Fundación Raíces. Teresa no estaba allí en cuerpo, pero su espíritu y legado se sentían en cada rincón. «Hoy no solo inauguramos un edificio», comenzó Diego frente al micrófono, «sino que renovamos una promesa. Una promesa que nació de la fe de una maestra en un niño sin recursos. Una promesa que un joven empresario decidió cumplir con el corazón abierto. Una promesa que cada niño que pisa estas aulas hará suya para seguir cultivando el futuro». Ismael tomó la palabra a continuación. «Esta libreta azul», dijo mientras la alzaba, «representa la esperanza que se ha transmitido a lo largo de generaciones. No es solo un objeto, es un símbolo de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su destino, si alguien cree en nosotros». Los aplausos resonaron con fuerza. Diego sonrió y recordó la primera vez que recibió aquella libreta de Teresa, el día en que todo comenzó. Mientras el sol se ocultaba y la fiesta continuaba, Diego se apartó un momento y tomó la libreta azul que ahora guardaba como el más preciado tesoro. Escribió unas palabras, un mensaje para el futuro. Que esta promesa sea infinita, que nunca deje de crecer y que cada niño, en cada rincón, sienta que no está solo. Que alguien, en algún lugar, siempre estará dispuesto a escuchar su carta. La historia de Diego y Teresa, de aquella libreta azul y la Fundación Raíces, continuaría viviendo en cada niño que recibiera educación, en cada maestro que enseñara con pasión y en cada comunidad que creyera en el poder transformador del amor y el conocimiento. Porque, al final, la educación no es solo un derecho. Es la semilla que da vida a un mundo mejor. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo significa mucho para nosotros.